Buenas tardes. Es una alegría tener aquí a Salman Rushdie y asistir a la entrega de este premio, pero sobre todo es una alegría tener la oportunidad de conversar con él de nuevo, esta vez acerca de su último libro, ¿no? Acerca de los temas que se suscitan en él. Yo creo que con los escritores uno a lo largo de la vida va estableciendo una conversación, ¿no? Una conversación que uno va creciendo con él. En mi caso yo he tenido la suerte de, aparte de la conversación con los libros, haber tenido algunas conversaciones con él a lo largo de los años, ¿no? Conversaciones que me han influido mucho porque me han enseñado sobre todo a no olvidar nunca el valor de aquello que constituye el elemento fundamental de las dos cosas que para mí son más importantes en mi vida. El elemento fundamental de la ciudadanía y de la literatura es la libertad de expresión. La libertad de expresión, parece todo el mundo en principio parece estar de acuerdo con ella de manera incondicional, pero de pronto pueden ocurrir cosas muy desagradables. Puede ocurrir que haya personas que defiendan la libertad de expresión, pero con determinadas excepciones. Hay personas que defienden la libertad de expresión, pero dicen, pero esa libertad no puede llevar a ofender, ¿no? No puede llevar a criticar, no puede llevar a criticar las creencias de la gente, ¿no? Cosas así, ¿no? Rushdie enseñó a mucha gente mucho antes de que empezara, mucho antes de 2001 y del 11 de septiembre y de Al-Qaeda y del ejército islámico, mucho antes de todo eso, él fue el primero que nos hizo ver lo frágil que era aquello que todos en Occidente dábamos por supuesto. Pero no solo nos hizo ver lo frágil que era, sino también nos hizo ver, por desgracia para él, nos hizo ver la miseria, la mezquindad, el modo en que había escritores y colegas que de pronto le decían, ¿por qué tuviste que hacer eso? ¿Por qué tuviste que escribir ese libro? ¿Por qué esa falta de respeto, ¿no? O esa gente que decía, es que él se lo ha buscado, que es ya la última injuria que recibe la víctima de una persecución, ¿no? Que es que se la ha buscado él o ella, ¿no? Entonces, ya digo que para mí esa defensa incondicional de la libertad de expresión, esa naturalidad sin tristeza, sin rencor, ¿no? La primera cosa que me sorprendió cuando lo conocí, cuando empezamos a hablar en Granada hace 20 años, ¿no? Era que era un hombre con un gran sentido del humor. Era un hombre que llevaba 6 años escondido. Tenía un gran sentido del humor y, a diferencia de casi todos los escritores que yo conocía, no tenía manía persecutoria. No sufría manía persecutoria. Casi todos los escritores, es que este me persigue, o es que no sé qué. But you know, as they say, you're not paranoid if they're really after you. Yeah, quizás esa sea la razón, ¿no? Pero eso es una cosa extraordinaria, ¿no? Dice, lo único que había era una afirmación tranquila de la libertad. Recuerdo que íbamos, probablemente el primer paseo en libertad que él se dio fue por Puerta Real, en Granada, por el centro de Granada, ¿no? Había policía británica y española alrededor discretamente, y entonces yo vi lo que era el misterio de aquello que todos damos por supuesto en un sistema democrático, que es el milagro de pasear por la calle. En ese momento yo vi a este hombre que llevaba 6 años sin poder pasear por la calle. Y al pasear y charlando por Puerta Real, por el centro de esa ciudad tan familiar para mí, ahí comprendí eso, ¿no? Eso que es tan raro, tan difícil de comprender. Porque todos en una parte privilegiada del mundo lo damos por supuesto, ¿no? Cuando llevamos 5 minutos andando,
un limpiabotas gitano de Granada que estaba sentado, volvió la cabeza hacia él y dijo con un acento muy pronunciado, dijo, anda, este es uno que lo iban a matar. You remember that? No, I don't know it. he was doing the it was the moonshine. Did he clean my shoes? No, That's the no, it question. wasn't. So, No. entonces, de verdad, yo creo que esto son cosas muy importantes. El único peligro que puede tener eso es que al convertirse un escritor en una causa, se preste menos atención a aquello que es lo importante de un escritor, sea cual sea, que es su escritura, ¿no? Y por eso yo creo que es muy importante centrarnos en lo que se escribe. Es decir, él supo, a pesar de toda la persecución y a pesar de aquel horror, hizo el esfuerzo extraordinario de seguir siendo un escritor con plena libertad de conciencia, ¿no? Y eso, el resultado de eso es una excelente literatura, ¿no? Cuando yo empecé a leer este libro, pensé en una cosa que muchas veces un escritor, cuando termina un libro, inmediatamente lo que quiere es cambiar de dirección, hacer otro libro completamente distinto, ¿no? Escapar del libro que ha hecho antes. El libro anterior de Rushdie, que se publicó aquí en España, era Joseph Anton, ¿no? Que es un libro de memorias. Este libro de ahora es una novela, y además una novela fantástica. Joseph Anton es una confesión personal y está escrito en un tono de máxima contención expresiva. Esta novela es lo contrario. Ayer hablábamos y yo le recordaba a Rushdie una expresión que dice Cervantes cuando habla en la primera parte del Quijote, el canónigo habla de las novelas de aventuras, ¿no? Y Cervantes dice una expresión muy, muy bella, dice que eran de una escritura desatada, ¿no? Una escritura desatada, es una escritura que se suelta, ¿no? que se entrega a sí misma incontroladamente, ¿no? Pues yo pensaba leyendo la novela, es como cada libro es un desquite del libro anterior, ¿no? Y efectivamente parece que no puede haber nada más distinto que una memoria como esa, tan seria, tan llena de cosas y una novela como esta, ¿no? Pero uno después se da cuenta de que a pesar de esas diferencias hay cosas comunes muy profundas, ¿no? Yo creo que en primer lugar hay una coincidencia que es la siguiente. Esta novela, 2 años, 8 meses y 28 noches, trata de cosas imposibles, trata de la irrupción de cosas imposibles en la vida de las personas. Joseph Anton trata de algo que parecía imposible, que era que una persona que está viviendo una vida normal, de pronto se ve arrastrado a una vida completamente distinta. Una tarde está asistiendo al funeral por la muerte de un amigo y esa noche está durmiendo escondido y protegido por la policía, ¿no? Hay también otro tema que hay en común entre los dos libros es la tensión entre la libertad y la intolerancia, ¿no? Uno de los ejes de este libro es el enfrentamiento o la distancia, una especie de lucha simbólica entre Averroes, nuestro Averroes cordobés, y Al-Ghazali, ¿no? Averroes, que es el vínculo fundamental entre la tradición griega, entre la cultura griega, entre Aristóteles, y el Renacimiento europeo, y la cultura bajo medieval europea, ¿no? Siempre es significativo que el hilo que lleva de Aristóteles a Santo Tomás y al primer humanismo, el hilo que los lleva pase por Córdoba y pase por la traducción al árabe de un original griego que después será traducido al latín.
lo que Santo Tomás leyó y lo que leían los teólogos medievales de Aristóteles no era Aristóteles en griego, ni era Aristóteles traducido al latín desde el griego, sino traducido al latín desde el árabe, al que lo había traducido Averroes, ¿no? Y eso también tiene que ver con algo que es muy importante en la trayectoria tanto literaria como política de Rushdie, que es la búsqueda de una tradición de tolerancia y de pluralismo que no es solo la de la Ilustración europea. Igual que él reivindica, y lo acaba de hacer hace un rato, la tradición de las mil y una noches, que tiene esa influencia tan importante en toda la literatura occidental, él ha hecho siempre hincapié en que, aparte del relato clásico de la Ilustración, que es el de los ilustrados franceses, los británicos, la Revolución Americana, la Declaración de los Derechos del Hombre, hay otra tradición de tolerancia, de ilustración y de convivencia que no es occidental. Los occidentales no tienen la exclusiva de la tolerancia ni del pluralismo, al revés. Y esa tradición él la ha contado, la ha buscado en la India, en la historia de la India, la ha buscado en la España medieval, en la España de la convivencia relativa, pero al fin y al cabo de la presencia mutua y la visibilidad mutua. Y yo creo que por eso es esa reivindicación de esa tradición distinta a la occidental, pero igual de importante. Y que eso le lleva también a algo que está en su libro y que ha estado mucho, lo veo en tu literatura, que es el llanto o la pena por Bombay, ¿no? En tantas veces, ¿no? Porque parece que el eje de esa pérdida, de la pérdida de esa tradición de tolerancia, es lo que ha ocurrido en la ciudad de su vida, en la ciudad de su experiencia personal, ¿no? Esa Bombay que, como se recuerda en esta novela, de pronto se llama Mumbai. Pero no solo se llama Mumbai, el nombre que cae sobre la ciudad, sino que esa tradición de pluralismo y de mestizaje se convierte en la imposición de una identidad obligatoria, ¿no? Ese, para mí, creo que es el marco imaginario de esta novela y de una gran parte del trabajo de Rushdie, ¿no? Pero me gustaría empezar, ya que estamos aquí en España, por algo que él ha anunciado, ¿no? Que es esa presencia española, ¿no? En la novela hay un momento extraordinario en que una de las cosas que suceden durante ese periodo de la strangeness, ¿no? De la extrañeza, es que hay mujeres que de pronto ven que un ojo suyo es cortado, ¿no? Ahí hay una referencia obvia a Buñuel, no se dice que sea Buñuel, pero es muy... en la novela está, de nuevo, igual que estaba Granada en otras novelas, está Lucena, está Goya, está el grabado y el dibujo del sueño de la razón. Me gustaría que hablaras un poco, que ampliaras un poco sobre esa relación con España, ¿no? Recuerdo cuando me contaste hace muchos años que la primera vez que llegaste a Granada, viniendo de Inglaterra, al ver la Alhambra, te recordó la fortaleza roja de Delhi, ¿no? Era como haber llegado a un reflejo de Delhi, ¿no? Me gustaría que empezáramos hablando un poco ampliando un poco sobre esa idea, ¿no? Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Antonio, por esas palabras tan amables. Estoy prácticamente de acuerdo con todo lo que has dicho. No importa lo demás. Estaba en mi segundo año de Cambridge. Tenía unos 19, 20 años, no me acuerdo exactamente, y 3 amigos de la facultad, 3 amigos hombres, decidimos venir a hacer un viaje a España en el invierno, diciembre, enero. No teníamos dinero, vinimos en tren, nos quedábamos en pensiones muy baratas
Nos fuimos hasta el centro, primero vinimos aquí y luego bajamos Toledo, Córdoba, Granada. Me gustó todo hasta que llegué al mar. El mar era horrible, porque incluso entonces la Costa del Sol era realmente un lugar que había que evitar. Hasta que llegué al mar fue maravilloso. Recuerdo ir en Córdoba a ver este edificio maravilloso, que era la gran mezquita de Córdoba, reconvertida en catedral, realmente construida la catedral en el centro de esta maravillosa mezquita, y mezcla compleja que hay ahí, arquitectónica. Recuerdo ir a la Casa del Greco en Toledo y verme realmente conmovido por la ausencia de luz. ¿Cómo puede un pintor vivir en una casa que no tiene luz? Y ahí empecé a entender por qué los cuadros del Greco son tan infelices. Necesitas una casa con ventanas más amplias. Y sí, también fui a tu ciudad, Granada, y había escuchado algo de la Alhambra, pero no sabía exactamente qué esperar. Y realmente es impresionante para alguien que tiene los ojos entrenados en la arquitectura oriental. Porque dices, ¿cómo es posible? ¿Por qué lo hicieron aquí? Es como un palacio del este construido en Occidente. Y recuerdo pensar entonces, no sé, incluso fantasizaba, en ese momento tenía fantasías de ser un escritor, aunque por supuesto mucho antes de poder serlo, pero durante muchos años pensaba, digamos, hacer algo con este lugar. Pero pensé, ¿qué puedo hacer? No soy español, no. Hay autores españoles maravillosos que escriben sobre este periodo, así que quizá no es algo para mí. Pero luego cuando empecé a escribir El último suspiro del Moro, y uno de los principales personajes es una pintora, y ella reimagina la Alhambra como algo que se reconstruye en Bombay. Este edificio, de repente, que es un edificio del este, que se construye en Occidente, de pronto vuelve a Oriente. Y ahí para mí se convirtió en una metáfora poderosa, pero bueno, antes debo decir que mi introducción a España en ese viaje fue realmente muy ilustrativa, me formó mucho. Y ahí nació mi arte, mi amor por el arte español. Desde entonces, cada vez que vengo a Madrid, hay 3 salas del Prado, que creo que son las 3 salas más maravillosas de cualquier museo del mundo. Uno es la habitación con las Meninas, la habitación también con Jerónimo, y la sala donde está la sala, digamos, de las pinturas oscuras del Greco. Con esas 3 salas no necesito ver nada más. Por supuesto, el edificio tiene otros tesoros maravillosos. También como joven en Cambridge me empezó a obsesionar el cine. Y los cineastas, es muy difícil recordar los años 60, porque lo que ahora pensamos de los grandes clásicos del cine eran las nuevas películas en aquel momento. Así que ibas al cine y tenías esta película, por ejemplo, llamada 8 y medio, y a la semana siguiente proyectaban una película de Ingmar Bergman, y la semana siguiente una película de Satyajit Ray, y después de eso una película de Luis Buñuel. Y recuerdo ir a ver, en particular, la película de Buñuel, aquella a la que te he referido, la del perro andaluz, que hizo con Dalí. Pero la película que más me impresionó de Buñuel es El ángel exterminador. Esa película tiene mucho que ver con el tipo de escritor en el que me convertí. Buñuel y Fellini, de alguna manera, son más los padres de mi obra que ningún otro escritor, ningún escritor. Realmente les debo mucho. Así que sí, hay mucho de España, desde una edad muy temprana, porque fue el lugar donde estas culturas se encontraron. Así que, bueno, siempre me ha interesado mucho. Pensar que
un pintor tan al margen, digamos, de la tradición central europea de la ilustración como Goya, haga esa declaración de principios tan importante sobre el sueño de la razón, ¿no? Pues claro, Goya es un ilustrado en Francia, un Diderot, un Hume en Inglaterra, viven en un medio ambiente más favorable. Pero el pobre Goya en España en esa época es un solitario, es una especie de rareza, Yes. como Buñuel, ¿no? Yes. Crazy. Yeah. Borderline crazy. Yeah, that's right. Sí, realmente loco, como un loco Me extravagante. gusta saber cuál es el principio, el punto de partida del que nace una novela. For this book? Yeah. Para este libro, In part, it was what you said. en parte es lo que has dicho, en parte fue una reacción al libro anterior. I had spent 3 years Estuve esperando 3 años, as scrupulously as I could. muy escrupulosamente, intentando contar la verdad de las cosas que habían sucedido en mi vida. To tell you the truth, I was never, Y para decirte la verdad, interested in autobiography. nunca me ha interesado mucho la It never autobiografía. struck me in my life that Nunca I would me write pasó, the story of myself. nunca se me ocurrió que iba a escribir una historia sobre mí mismo. Sale como una autobiografía, ¿no? Está en tercera persona. No. Well, that was the thing that made it No, possible realmente lo que me hizo posible to hacerlo find a way fue of encontrar writing una it manera like a novel. de escribirlo para tener la sensación de que era una novela, y escribir en la tercera persona era parte de esto. Pero bueno, cuando la First of terminé, all, it really felt like a great burden off my back. primero realmente sentí que me estaba quitando una gran carga, que me estaba liberando de un peso que había estado llevando durante mucho tiempo, porque gran parte de ese material nunca se había contado en público, lo había tenido que mantener en secreto durante 20 años o quizá más. Y de pronto pensé, por fin, To the open, and es todo público, he terminado con eso. Y tuve una reacción emocional muy fuerte contra ello. Quería escribir el libro contrario. what would be the Así que pensé, ¿qué sería lo más opuesto que podría encontrar a esto? Y al final acabó siendo la novela que tenéis aquí. Pero ya sabes, no sé cómo te sucede a ti, pero yo empiezo con fragmentos. it's like a jigsaw puzzle, but I only have Es some como una especie de mosaico y solo tengo algunas piezas y todavía no tengo una idea de cuál va a ser el cuadro general. Empecé con 2 cosas, con la imagen gardener, Mr. Geronimo, del señor Jerónimo, el jardinero, who one day discovered que un día descubre que sus pies se han elevado 1 pulgada por encima del suelo. just a book about him. Y al principio pensé, quizás solo un libro sobre él, sobre este jardinero, quizás una historia kafkiana sobre alguien Random metamorphosis. que de alguna manera se ve sometido a una metamorfosis que no tiene explicación y cómo esto sacude su vida. Luego I had this idea, tenía esta idea, pero no estaba muy segura de si formaba parte del mismo libro, sobre Averroes, doing 2 things. One was que hacía 2 cosas. Una, discutir con su adversario, Al-Ghazali, sobre la naturaleza de Dios, y la otra cuestión enamorándose de esta diosa, who turns out to be que resulta ser una criatura sobrenatural. and I literally didn't know how they fit it together. Y realmente no sabía cómo encajaban estas 2 historias juntas, y poco a poco las historias se fueron acercando. Uno escribe para saber, no para Exactly. And you know, Exactamente. in this book, Y en este libro, more than in most of my books, más que en ningún otro de los libros que haya escrito, myself to co- improvise. realmente me confié a la improvisación. Durante más de 1 año en la escritura del libro, sencillamente me dejaba ir, quería ver hacia dónde me llevaba aquello. Confiaba en mi imaginación It was interesting. que llegara a algún lugar que fuera interesante. A veces sí, llegaba a un lugar interesante, otras veces trabajaba durante un tiempo y escribía bastantes páginas y luego pensaba, esto no me gusta. How do I know? ¿Cómo lo sabía? Bueno, se sabe. There's the famous line Hay este león famoso de Ernest Hemingway, where he says the most important thing donde for a dice writer lo más importante para un is to have a very escritor good shit detector. es tener un gran detector de mierda. And if you can't tell when Si your own no writing is puedes bad, decir cuando tu propia
texto es malo, entonces estás perdido. Sí, realmente necesitas un buen detector de mierda. Necesitas un detector de mierda de tu propia escritura. Y bueno, a veces había escrito, no sé, 15 o incluso 50 páginas y no me gusta, así que las tiraba e intentaba ir en otra dirección. Así que el libro iba apareciendo en el propio proceso. Durante un año, más o menos, hice este tipo de trabajo. Y luego al final pensé, sí, tengo una historia, sé cómo encaja. Y entonces empezó a ser un proceso muy placentero, me lo pasaba muy bien escribiendo. Porque, por supuesto, el gran placer de escribir es cuando la cosa realmente vive sobre la página y se va haciendo sola prácticamente, y solo, digamos, la vas escribiendo, pero aparece sola. Interesante y poéticamente muy poderosa la imagen de los dos muertos convertidos en polvo y que continúan la discusión, ¿no? El muerto que es nuestro predecesor, que es Averroes, ¿no? Y el otro muerto que también tiene una influencia terrible sobre nuestro presente, que es Al-Ghazali, ¿no? Aparte de eso, aparte de esa pareja de los dos muertos que hablan desde el polvo, que por cierto se parecen a casi todos los profetas, ¿no? Porque también hay gente que oye hablar a los profetas y están oyendo hablar el polvo, ¿no? Hay otra cosa, otra pareja que me gusta mucho, que es la pareja de Averroes y Dunia, porque yo creo que en esta novela, como hay muchos otros asuntos, se corre el peligro de pasar por encima del hecho de que es una historia de amor. Y que es una historia de amor, además, entre delicada y melancólica, porque se cuenta la maravilla sensual del amor, pero también el hecho triste de que parece que cada amante inventa al otro, es decir, que también es una historia de amor entre fantasmas, ¿no? And Sí, de alguna manera es una secuencia de historias de amor encadenadas en un periodo de tiempo muy largo. Porque otra de las cosas que sucede a los dos personajes principales, entre Dunia, la princesa del mundo de hadas, y el señor Jerónimo, el jardinero, es que en ambos casos pierden a la persona que aman. La persona a la que aman muere y se enfrentan con esta pérdida del amor terrible que dura mucho tiempo en las vidas de ambos. Y cuando se encuentran, de alguna manera se ven uno al otro como ecos del amor que han perdido, y eso les reúne. Esto es un poco arriesgado, porque de alguna manera ella es su tatara-abuela. Es muy impropio que tengan una relación entre ellos. Pero las Ginny no tienen incesto. No les importa el incesto. Y esto, digamos que no es un problema, no hay un tabú al respecto. Lo que sucede en la vida, por ejemplo, si uno de nosotros tiene la experiencia de la pérdida de algo que amamos o alguien a quien amamos, quizá pasamos la vida intentando llenar ese agujero, intentando encontrar a alguien que tenga la misma forma para llenar el agujero. Intentas encontrar lo que más se parezca a aquello. Y así es como te vuelves a enamorar, probablemente. Así que esta idea de amor y pérdida está muy entrelazada, entretejida en la historia. Un libro fantástico, por una parte te está diciendo que la realidad es tan complicada y tan bizarra que las formas narrativas realistas, digamos, tradicionales o habituales, no sirven para representarla, ¿no? Pero al mismo tiempo, el libro tiene un libro fantástico, de verdadera solidez, tiene un anclaje muy profundo con la realidad, ¿no? Yo creo que en el caso de la historia de amor, ese anclaje es muy poderoso, pero también
a veces, en el caso de otro personaje que a mí me gusta mucho en el libro, que es Jimmy Kapoor, porque Oh, yes. este libro que es tan, en el que la gente viaja del año 3000 al año 1300, en el que ocurren cosas, en el que la gente flota, ocurren cosas, también es una novela en un nivel profundamente naturalista. El retrato de este chico, este hijo de inmigrantes, que dice que es muy difícil ser brown en Nueva York, ¿no? Que vive en Queens, que vive en el barrio de Queens, que es un adolescente, que se imagina a sí mismo como un autor de novela gráfica. Es una observación extremadamente fiel de la realidad literal de la ciudad de Nueva York, de la vida de esa gente y del habla de esa gente. Es decir, No, I mean, you know, No, bueno, de alguna manera tienes que introducir en la historia personas reales. Si no tienes personas reales, el libro no tiene una verdad. really fond of. Me hice muy fan de Jimmy Kapoor. se nota mucho. Yeah. Because, you know, he was Se nota, supposed porque to be quite a. se supone que era un personaje When I secundario. first thought about him, Cuando al principio pensé, lo imaginé, digamos que forma parte del reparto secundario, pero disfrutaba tanto con él, it's like a. que fue emergiendo, fue, digamos, haciéndose grande. Es como un pequeño actor que poco a poco se va convirtiendo en estrella, porque disfrutaba tanto escribiendo sobre él que realmente pasó al primer plano del libro y se convirtió en uno de los grandes descubrimientos del libro. It shows in the Oh, good. No, I mean, I think. Sí, eso está bien. Una de las cosas de este libro Perfection es que for the characters, tiene including que ver con el desarrollo de una gran narrativa, incluso a partir de personajes muy malos. Hay algunos personajes muy malos dentro del libro. for Teresa Saka. Esta femme fatal, Teresa Saca, que saca cuartos. ¿Quién te dio ese nombre? No, I was trying to find out. Bueno, estaba intentando encontrar un equivalente a la palabra sacacuartos y bueno, Little research sometimes. hice un poco de investigación. It's a perfect equivalent. Yeah. But anyway, Teresa Saka. Pero bueno, Teresa Sacacuartos She's not a nice person. no es un personaje que esté bien, Kind of heroine. pero de alguna manera se convierte en una heroína. Es uno de los momentos extraños The needs of the moment, donde la necesidad del momento de pronto hacen que ella from being difficult, pase de ser un personaje improbable, malo, y de pronto, de alguna manera, se convierten en héroes, they fulfill the needs. porque cumplen, digamos, satisfacen las necesidades de un momento particular. Así que me hice muy fan, y luego me encantan los Jin. But their awfulness, Son tan terribles, pero su elemento terrible es tan atractivo para mí. bad characters. Creo que los personajes malos Much rather play Iago es como, digamos, cuando prefieres hacer de Yago que de Fellow. And in the same way, De la misma manera, Macbeth is a great part because he's so Moses es un personaje también maravilloso, es tan terrible. good characters are much harder. Los personajes buenos es más difícil construirlos. And so I think I hope Así there's que, a bueno, espero que haya mucho afección en el libro y ese es otro elemento que lo ancla a la realidad. I mean, to be fond of your Porque, digamos, que te gusten, enamorarte de tus personajes es algo que creo que ambos compartimos y eso permite comunicar mucho. Buen personaje bueno, ¿no? No, not always. No, you could. I mean, people can be weak La gente puede ser mala, puede ser floja, puede ser muchas cosas. as their creator. You become. Pero como creador, de alguna manera, te gusta, a pesar de sus defectos. Activos de Jimmy Kapoor es su condición de novelista gráfico, porque eso te permite algo que creo que disfrutas mucho, que es jugar con la cultura de masas, la cultura más barata y basura, ¿no? La cultura más de los superhéroes, pero no ya los superhéroes dignos, sino los superhéroes de película mala de superhéroes, ¿no? Yes, Es decir, ese momento, y yo creo que es algo que para un escritor también es muy atractivo, que es, uno tiene sus modelos literarios, ¿no? Y hablas de
Macbeth y de Othello y todo eso, pero hay un atractivo muy grande también en esos personajes de la cultura de masas, ¿no? Ese superhéroe que tiene algo Yeah. de dios hindú, ¿no? O I've always liked the culture. Siempre me han gustado, digamos, infringir las fronteras culturales. Por ejemplo, si estás intentando escribir una novela urbana, You really need to know what is the culture. tienes que conocer la cultura de la calle, tienes que saber de qué habla la gente en las calles, qué tipo de slang utilizan, qué imágenes tienen en la cabeza, qué películas ven, qué tipo de libros leen, porque si no, no puedes retratar aquello. Y para mí, la mejor novela al respecto es Charles Dickens, porque Dickens realmente asumió como trabajo conocer muchos tipos diferentes de vida en Londres, así que podía escribir de aristócratas, de gente en la cárcel, Criminals, criminales, slums, and gente de los suburbios, pequeños tenderos. kind of life. Cualquier tipo de vida concebible la encuentras en sus páginas. That's Y siempre he creído que eso a very good lesson to learn. es una gran lección. Un escritor debería intentar colocarse en muchas situaciones diferentes, en las más diferentes posible. Realmente ser capaz de entrar en muchos lugares diferentes para escuchar People talk. a gente muy diferente hablar. novelista, ¿no? Quizás ese es el sueño de comprimir el mundo entero en un libro, ¿no? Yes. I think that's, Sí, sin duda. there's only two ways to write. Creo que solo hay dos maneras de escribir un libro, desde mi punto de vista. O bien escribes lo que yo llamo una novela de todo. And everything, no. Esta es un poco una novela de todo. Intentas meter realmente todo el mundo en tu libro, sabiendo que es imposible, pero aún así lo intentas. Other thing is to write a Y la almost otra nothing novel, trabajo es hacer una novela de casi nada, where there is donde one tiny solo hay strand taken from the una head of the goddess. brizna muy fina, casi sacada de la cabeza de una diosa, solo una pequeña brizna, un pequeño pelo, y le das la vuelta, lo miras, y eso también funciona, pero nada en medio. Que Joseph Anton, Joseph es Joseph Conrad, que es el Everything Novel, y Anton es Chekhov, Yes, es the Almost Nothing And Novel. Chekhov, who is the nothing, who is exactly. Sí, Chekhov es realmente el autor de las novelas de nada. El sueño de ponerlo todo ¿por qué es tan? Because we're very arrogant. Porque somos muy arrogantes. We think we can do it. Creemos que podemos hacerlo. Even, you know, when I wrote Midnight's Children, Por ejemplo, cuando escribí Hijos de la Noche, la idea de que podías escribir una novela que contuviera country ese in one book. país gigantesco en solo un libro, es una idea loca. But that's what I tried to do. Pero eso es lo que intenté And hacer. really, one street in India, Realmente, solo una calle en India es demasiado para una novela. fully tell the Si life realmente of one quieres, digamos, reflejar toda la vida de una sola calle, eso pueden ser 500 páginas. country of, you know, Pero no, coges un país de millones y millones de personas, es un acto self-delusion. de autoengaño, de arrogancia. Sí, arrogancia, sin duda. But fortunately, Pero, we don't have to admit that. por suerte, no tenemos que admitir eso, solo en algunas ocasiones raras. Estaba leyendo, porque la novela es como una enciclopedia de todas las formas de narración más disparatadas, ¿no? Desde el cuento, desde la mitología hindú, la mitología clásica, el cine, las novelas de aventuras, las películas de monstruos. Es una novela apocalíptica da una imagen del mundo que es muy apocalíptica y muy realista, pero es un apocalipsis como barato, es un apocalipsis como insisto, como de película de serie B, ¿no? Como de película de Godzilla japonesa, ¿no? Y yo creo que eso muestra, lo que estás haciendo ahí es mostrar que el mismo hilo narrativo de lo fantástico y de la ficción va desde los cuentos que se originaron en la India, en las Mil y una Noches, hasta las últimas películas de catástrofes o los últimos superhéroes de la ficción popular, ¿no? Es
Parece que estás diciendo que hay una sola tradición, que hay una sola corriente que abarca todas las historias. Yeah, I mean, I do believe that. Sí, realmente creo en ello. Creo que esta tradición, This wild kind of protean tradition. que una tradición de alguna manera proteica, que a veces es barata y a veces es épica, That is the natural tradition. esta es la tradición natural de la literatura. Y el realismo ha llegado, digamos, es un recién llegado, pero ahora reclama que es lo único que hay que hacer, pero acaba de aparecer en la escena. La mayor parte de la historia de la literatura, la gente ha estado haciendo otra cosa y ha sido muy satisfactorio. Creo que el problema con las convenciones de la novela realista es este, que para que la novela realista funcione, tiene que haber un pacto entre el escritor y el lector sobre la naturaleza de la realidad. Y en ese momento, la gran época de la novela realista en el siglo XX, este pacto existía. Si algunos de los grandes autores del siglo XIX escribían novelas, sus lectores tenían la misma visión sobre cómo era el mundo y podían tomar esto como un hecho dado. Y la tradición realista se basa en este pacto. Ahora ya no vivimos en ese mundo, no vivimos en un mundo donde... Vivimos en realidad en un mundo donde la realidad está muy cuestionada. La gente discute sobre qué es lo que está pasando. Hay diferentes relatos compitiendo sobre una realidad para explicarla. Y digamos, esta idea sobre la que se construía la novela realista ya no es verdad, ya no se sostiene. Así que, en realidad, es más interesante generar novelas que hacen problemática la naturaleza de la realidad, que perforan este pacto y dicen de alguna manera que no podemos decir el mundo es así, ya no está tan claro. Por este motivo, la tradición realista, que es una gran tradición y hay autores maravillosos dentro de esa tradición, desde mi punto de vista, ya no encaja la situación del mundo actual. Completamente increíble, ¿no? Digamos que la novela realista trata de lo probable, ¿no? Y la realidad se muestra cada día como completamente improbable, ¿no? Es decir, ahora tenemos, ¿quién iba a decir hace 20 años que habría ahora mismo una especie de ejército como del siglo VII dedicado a la creación de un califato y dedicado a la destrucción a la ejecución de personas y a la destrucción de templos, ¿no? A la destrucción metódica. ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo se puede contar eso en una novela realista? Yes. No, and it arrived from nowhere. Sí, realmente llega de ningún lugar. Parece que ha llegado de ningún lugar. Hace 2 años no existía. And now there it is. Y ahora de pronto está allí, en mitad del camino. De la novela verosímil, porque es inverosímil. Exactly, exactly. And, you know, the opposite of that, Exactamente lo contrario de eso. January of 1989, Si en enero de 1990, not exist at Christmas time. te diría, en 1989, en enero, te hubiera dicho, dentro de nada va a desaparecer la Unión Soviética, no te lo hubieras creído. Y de repente desapareció, todo el bloque soviético desapareció. Por supuesto, ahora hay gente intentando reinventarlo, esta es otra cuestión. Yo creo que un elemento central en la novela es la naturaleza de la ficción, pero no solo la ficción literaria, ¿no? Hay un momento, un personaje que dice: los seres humanos crean ficciones y esas ficciones se apoderan de ellos y afectan a la realidad de manera terrible, ¿no? Porque claro, por una parte están las ficciones, digamos, literarias, pero ¿qué pasa con las ficciones de la religión? ¿Qué pasa cuando en nombre de un personaje de ficción se empiezan a cometer matanzas o destruir personas, ¿no? ¿Dónde está el peligro de la ficción? ¿No? Cuando uno lee la Biblia, yo la última vez que leí la Biblia pensé, este Dios es el personaje literario más terrorífico que existe, ¿no?
porque es un Yes. gran personaje literario, el Dios de la Yes, Biblia. yes. The most dangerous El el personaje ficticio más peligroso es Dios. celoso, se enfada con los seres humanos. Y yo creo que esa reflexión sobre el peligro terrible de la ficción está en la novela. Es decir, aquello que nosotros inventamos puede destruirnos. There's a character in this novel Hay un personaje en la novela que tiene esta idea that Adam and Eve find themselves in the Garden of Eden. de que Adán y Eva se encuentran en el jardín del Edén So they invent the idea y, of God. y inventan la idea de And Dios. at the moment that they invent Y en el momento en que inventan la idea de Dios, exists, Dios existe. very annoying to have been invented. Y es muy desagradable desinventarlo. That God is their enemy for the crime of having invented Y en ese momento, una vez que lo han inventado, ya no pueden ir atrás. control. Y la religión se escapa de su control y se vuelve más poderosa que ellos. Perdón, pero hay muchísimos problemas de sonido y el audio no me está llegando bien. No puedo traducir. Y van al este del Edén y ese lugar es Irak. Digamos que aquellos expulsados del Edén acaban en Irak. Eso es completamente irrealista, ¿no? Nos está castigando por no creer en él. No, I seem like a character in Terminator. I think my battery's changed. No, es que me están cambiando las baterías, soy solo un personaje. Okay. Okay. Yes. Muy bien, sí, ya estoy Está listo. castigando. That's all. Yeah. Sí, sí. No voy a desvelar el final de la novela, pero hay una cosa que llama mucho la atención. Como es una novela que no tiene que atenerse a las reglas, a las unidades tradicionales, se puede permitir el lujo de saltar del siglo XIII al año 3000, ¿no? Es una novela escrita en el futuro lejano, ¿no? Y hay un quiebro en la novela que es cuando se plantea la posibilidad de que el ser humano supere la necesidad de las ficciones milagrosas. Es decir, el sueño ilustrado, el sueño de personas civilizadas como las que estamos aquí, probablemente sería el poder vivir, llevar una vida decente, prescindiendo de fantasías religiosas o de héroes o de mitos, es decir, viviendo una vida sensata y razonable y bien, ¿no? Una vida cómoda, una vida sin los peligros terribles de que causan esas ficciones, ¿no? En nombre de las cuales a la gente la matan, ¿no? A la gente la matan por ofender al profeta o por cosas así, ¿no? Pero, curiosamente, esa posibilidad de un mundo sin ficciones peligrosas no es atractiva tampoco. No, that's the trouble. No, ese es el problema. Ese es el problema. So what do we do? One of the great, Uno de greatest lessons of las mayores out of the story lecciones de la historia, del cuento de hadas y de la historia de la Jinn es ten cuidado con lo que deseas. when you get what you wish for, Porque cuando consigues aquello que deseas, quizá no es lo que quieres. and this is the terrible problem. Y este es el problema terrible. Sí, quizá todos querríamos vivir en un mundo donde la razón, la tolerancia, la decencia, la comprensión, la sofisticación, la cultura y la paz, la belleza, la facilidad, ese es el mundo en el que todos queremos vivir. Pero si el precio de eso es la pérdida de la oscuridad, la pérdida del sueño, The thing that brings forth monsters. la pérdida de aquello que levanta monstruos, Quite dull. entonces es un poco extraño. Este mundo maravilloso que queremos Boring.
es también muy aburrido. Ahí tenemos un problema. There we go. Yeah. And Sí. so maybe this is Y entonces quizá este es el problema de ser un ser humano, que no queremos lo que queremos. Yo pensaba, al final de la novela daba vueltas y decía, ¿cómo se sale de esto, no? Y yo pensaba que quizás, de una manera natural, una respuesta a esa contradicción, es decir, por una parte, tenemos que tener mucho cuidado con las historias porque las historias que inventamos pueden devorarnos. Pero por otra parte, si nos quedamos sin historias, nos quedamos sin nada. Entonces, a mí se me ocurrió de pronto, digo, quizás la respuesta a esto es la literatura en sí misma. Porque la literatura se basa en algo sofisticadísimo, que es la célebre declaración de Coleridge, ¿no? Que se basa en la willing suspension of disbelief, en la suspensión temporal y voluntaria de la incredulidad. Y eso me parece un concepto tan sofisticado, ¿no? Es decir, no se trata de creer como el religioso, creer en la tradición de Al-Ghazali que lleva al exterminio y nada de eso, y tampoco se trata de no creer y vivir una vida horizontal. Se trata de ser capaces de suspender la incredulidad. I think that's exactly right. I think it's very Creo que eso es absolutamente cierto, es una idea muy importante. La suspensión voluntaria de la incredulidad. De alguna manera haces un contrato entre el lector y el escritor que algunas cosas pueden suceder en las páginas de un libro que sabemos que no pueden pasar. Yes, Sí. carpets can fly. We all know that carpets can't fly. Por ejemplo, las alfombras pueden volar, todos sabemos que no. Pero en un libro sí, pueden volar y lo aceptamos. Then Y entonces, la sensación que yo tengo al respecto es que si quieres que tu lector to go along with you, just te acompañe once you have para suspender esta creencia, una vez que cuando has hecho una decisión loca como que una alfombra vuele o que un hombre levite sobre el suelo, después de eso te la tienes que tomar muy en serio. Si un hombre está 3 pulgadas por encima del suelo, ¿cómo conduce un coche? how does he go to the bathroom? ¿Cómo va al baño? He's 3 inches off the toilet. Si está ¿Sabes? 3 Por eso pulgadas creo por que encima de la tapa del Borges váter. decía que la ficción fantástica es más rigurosa que la realista. Yes, it has it has Sí. to be super realist. Sí, tiene que ser súper realista. One of my books, not this Hay one, uno de mis libros, no in este, which there is a flying carpet. en el que hay una alfombra voladora I ask myself, y tuve que preguntarme, vale, sí, esta alfombra vuela y hay 3 o 4 personas encima, pero una alfombra es una superficie suave. ¿Cómo le afecta el viento? if so, ¿Ondea likely to throw people off. y se cae la gente? ¿Cómo te quedas encima de la alfombra? Mucha investigación. ¿Cómo puedes? So you have to do a lot of research. Also, Sí. if the flying carpet goes Si, up por in the ejemplo, la sky, alfombra voladora sube al cielo, cuanto más alto vas, if it's, even hace if más it's frío. very, very cold. Entonces, y en algunos lugares del cielo realmente está muy frío, así que te puedes congelar en la alfombra voladora. Así que de alguna manera te lo tienes que tomar muy en serio. Take it seriously. Y solo si te lo tomas en serio, entonces el lector está de acuerdo en suspender la incredulidad. Sí, realmente puede decir, sí, es una alfombra voladora real. Sí, esto es lo que podría pasar si un hombre realmente levitase. Y de alguna manera ese tipo de pacto real es aquello que, digamos, mientras lees el libro, aceptas como real. Cuento una historia fantástica y una novela realista, es que en la novela realista puede pasar cualquier cosa, Yeah. pero en la novela fantástica no. No. There are rules. Sí, eso es así. Cuando Don Quijote o Leopold Bloom van por la calle puede pasar cualquier cosa, ¿no? Yeah. Hay No. They're limited. No, están limitados. Por desgracia vivimos en un momento particular donde la no ficción y un tipo de ficción no ficticia
se ha hecho muy popular. Any bookstore will tell you that non-fiction sells better. Y muchos libros dicen que, muchas editoriales te dicen que ya la ficción no se vende tanto y el tipo de ficción que se vende es una ficción súper naturalista, You know, Elena Ferrante, como Elena Fante, Knausgaard, Carlo Wikanowski, Annalena Annalena Tom, este tipo de escritores que escriben detailed accounts relatos muy detallados de una vida que se parece mucho a la vida del autor. No sabemos exactamente cómo es la vida de estos autores, pero de alguna manera se nos pide que creamos que los libros se acercan mucho a la experiencia de los autores. Y bueno, puedo entender y puedo ver el talento que hay en estos libros, pero pienso que hemos perdido something very important algo muy importante literature, which sobre la literatura, que es justo lo que has dicho, esta suspensión de la incredulidad. the shopping Porque, por ejemplo, cuando una de las autoras está comprando y cocinando para sus niños, no tienes que suspender la incredulidad, solo dices, ¿por qué me lo está contando? ¿Qué me interesa a mí? Ahí, pues ya creo que there's no shopping in my novel. No hay, nadie va de compras en mi novela. No hay lavadoras. que en sus novelas no había nadie que abriera puertas o cerrara puertas, que en Busca del tiempo perdido no había ese tipo de cosas, ¿no? Yeah. Es decir, solo había lo... Just didn't happen. Yeah. Yes, people just No, eso no pasaba. La gente sencillamente aparecía una enfrente de otra. Que yo pensé cuando leí Joseph Anton, que es, me acordé de eso que decía Nabokov, que cuando contaba una parte de su vida, cuando usaba una parte de su vida en un libro, se libraba de esa parte de su vida. Yes, that's true. Sí, eso es verdad. Did that happen? Yeah, I think that's Sí, absolutely sí, true. creo que es It's a absolutamente cierto. way of Es una manera relieving yourself of the de burden of liberarte carrying on del peso que esa parte de tu vida supone sobre ti. Really, truthfully, I hardly think about Y realmente ya no pienso en aquel periodo de tiempo, el que describí en Joseph Anton, porque lo escribí todo, lo conté todo. Así que otra gente puede cargar con ello. Yo ya no lo necesito. It was really, I felt that this was a thing that I was Realmente carrying tuve on la sensación de que era algo con lo que cargué durante mucho tiempo, casi más de una década. almost 20 years by the time I wrote. 20 años cuando escribí el libro. I just thought I don't want to carry this luggage. Y ya no quería llevar ese And yes, equipaje. I think that's absolutely right. Y sí, creo que es absolutamente cierto lo que has dicho. Creo que hay cosas que le pasan a los autores cuando utilizan la historia personal en la ficción, es que luego te quedas un poco confundido sobre la verdad. Ya no recuerdas bien si lo que escribiste es verdad o no. And that happened to me. Y esto me pasó sin duda después de escribir Hijos de la Medianoche, porque hay historias familiares que colé ahí, pero algunas son inventadas. Y ya no me acuerdo cuáles son verdad y cuáles no. So with fiction, Así que con la ficción, about your own life. bueno, te confunde un poco sobre tu propia vida. Con la no ficción sí es un mecanismo para librarte de algo que te ha pasado. ¿Hacia dónde crees que puedes ir como escritor? Oh, I'm certainly Bueno, sin duda no voy a ir en la dirección de la no ficción. Estoy muy contento de haber vuelto al mundo de la ficción. No sé qué tipo... Bueno, creo que siempre intento hacer algo que no se parezca al libro anterior, así que sospecho que será menos fantástico que este libro, menos fábula, pero no sé exactamente el qué. Tengo algunas historias cortas que quiero escribir. Lamento no haber escrito más cuentos cortos. Tengo 3 o 4 en la cabeza que me gustaría escribir. Así que bueno, sí, algunos cuentos y no sé qué será la próxima novela. De alguna manera te vas a pescar. Y creo, digamos, que cuando pillas algo, cuando tienes algo ahí, no sé cómo de grande es el pez. No sé si es un pescado rico o quizá es sencillamente una carpa. No lo sé, pero hay algo ahí que está tirando de la caña, así que tengo que tener prestar mucha atención al pescado que he pillado. Pez salga sano y poderoso y que sean historias cortas o algo, da igual, ¿no? Creo que para mí el ejemplo de Salman Rushdie es
de lo que dije al principio. Es decir, hacemos nuestro trabajo, que es escribir, que es mirar el mundo, y haciendo nuestro trabajo estamos ejerciendo nuestra ciudadanía, ¿no? Y el recuerdo que tuvimos el año 89 fue que nada de eso estaba garantizado, ¿no? Afortunadamente, tantos años después, aquí tenemos a nuestro escritor escribiendo y riéndose con buen humor, ¿no? Muchas gracias. Thank you.